Un cordial saludo a todos los que, en aras de crecer en la intelectualidad y en el conocimiento, nos acompañan en esta tertulia acerca de la filosofía, recordando un texto del escritor Platón acerca del gobierno de sí mismo y tocante a las leyes. Un cordial saludo, estimado compañero Rafael Tovar. Un cordial saludo también por usted, señor Correa. Gracias. Quisiera que hoy analizásemos algo atinente a cómo debe comportarse un ciudadano y en primera medida debemos considerar poner en cierta manera un contexto histórico a lo que nos estamos refiriendo. El Critono del deber es un diálogo que el escritor filósofo Platón, aristócrata, que nace en el siglo de Pericles, escribe acerca de la vida de Sócrates, pero lo pone en un escenario donde Sócrates está a puertas de la muerte. Uno de los textos precedentes al Critón es la Apología, donde magistralmente Sócrates expone sus puntos de por qué no debe ser considerado como un sofista, a la par que condena a todos los que así se profesaban en la antigua Grecia y por otra parte insta a los ciudadanos atenienses a que busquen la verdad sobre toda máxima. Sócrates, por 6 votos, termina siendo condenado a beber la cicuta, un veneno que lo iba a paralizar poco a poco, pero será este enfrentamiento o esta discusión de dos amigos, Critón y Sócrates, en la cárcel donde Sócrates estaba antes de fenecer. Y tiene varias líneas generales este texto. Vamos a estar prestando atención hoy a tres principales que nos deriva el texto platónico, aunque agradecemos todo tipo de comentarios que puedan surtir la edificación para la aplicación del contexto actual contemporáneo. Así que, primero, es necesario que nosotros analicemos si un ciudadano debe obedecer o desobedecer la ley. Para poner el contexto del texto, Sócrates es condenado, Critón le insiste que no debería obedecer esa decisión en la jurisprudencia porque no es acorde a la vida de virtud que Sócrates había llevado y que él mismo dice que había llevado y que debería escapar con él. En palabras de Critón, a Sócrates lo quieren en otros territorios del mundo y que podría ser muy bien recibido allá y podría contribuir mucho a las culturas de esos lugares, aunque en su propia tierra no lo quieran. Pero, mi estimado Tobar, hay algo que deberíamos analizar y ¿es preciso que un ciudadano, en el contexto que nos enmarca del siglo XXI, debería obedecer todo tipo de máxima o todo tipo de decisión que emita una autoridad sobre él? Pues digamos que en el contexto en el que lo hizo Sócrates, y yo estoy muy de acuerdo con él, es que él siempre tiene cierta reverencia a esa ley, entendiendo que no está ahí como impedimento para hacer lo que haga, sino que tiene una razón para aquella ley. Y digamos que en el contexto que, y él mismo lo dice, que él no va a infringir esa ley porque pues debería ser el deber de cada ser humano respetar esa ley. Aunque si hablamos de otros contextos, podría diferenciar la respuesta. Pero, por ejemplo, cuando se trata de leyes, hay que tener otro aspecto en cuenta, y es que cuando nosotros nos referimos a la ley en el contexto actual, tenemos que ir a las normas internacionales que han dictado, de los derechos humanos. Por ejemplo, una condena así en territorios, la mayoría de territorios latinoamericanos, no pasaría igual a la que pasó con Sócrates, porque prima el derecho a la vida. En el caso específico de Colombia, el mismo artículo 11 de la Constitución dice que el derecho a la vida es inviolable y la ley y la república debe garantizarlo. Entonces, estamos ante una época donde las leyes eran muy distintas. De hecho, cuando consultamos la historia y el Imperio Romano, había leyes de matar a ciertos grupos de la sociedad, pero en efecto, de hecho es curioso porque vienen de la cuna del derecho. Entonces, cuando nosotros vemos esos casos, deberíamos decir que hay leyes para cumplir,
como las que son, pongámoslo en términos tributarios, en términos sociales, de organización, y hay leyes que se pueden incumplir, como las de la vida, preservar la vida, o qué leyes deberíamos hablar que se deben cumplir así no sean tan justas, y cuáles otras deberíamos oponernos totalmente a su cumplimiento. Pues personalmente, bueno, no personalmente, sino objetivamente, las leyes que deben ser, las que debe haber una oposición, son aquellas que se caen fuera de esos parámetros de, especialmente de la libertad, como vemos hoy en día, con todos los temas de globalismo, progresismo, todo eso es la misma vaina, todo el mismo socialismo, que intenta imponer en todas las personas a ser iguales y a pensar lo mismo, y asimismo atentar contra la libertad de expresión, creando cosas que no existen como la violencia de género y creando un montón de líos donde no los hay. Por lo tanto, yo creo que esos son casos en los que está bien hacer la ley. Ahora, también creo que sí va en contra de la moral que Dios ha inscrito en nosotros. También diría que debe haber cierta resistencia al respecto. ¿Qué hay de usted? Bueno, pues yo creo firmemente en que, digamos, yo concuerdo en la mayoría de lo enunciado, porque creo que cuando nosotros analizamos la ley, digamos, la ley, entiéndase, decisión judicial, y esa decisión judicial o esa norma regulatoria del Estado debe ser emitida. Bueno, si hablamos en términos de la propia semántica, de las propias palabras, por el legislador. Sabemos que no, digamos, el legislador es el que hace las leyes, no funciona así en todos los países, pero la misma palabra lo dice. El legislador que legisla y que hace leyes. Entonces yo creo que la ley en sí misma tiene que tener un espíritu detrás, y ese espíritu, aunque no contenido en la norma como tal, sí tiene un sentido y sí se enmarca en las condiciones de esa sociedad. Ahora, yo creo que la suma del verdadero ciudadano es cumplir la ley hasta tanto su espíritu sea razonable. Es decir, cuando una ley se fundamenta sobre razones válidas, cuando una ley realmente tiene asidero dentro de la situación actual. Por ejemplo, nosotros consultamos el caso de la pandemia en varios territorios, entre ellos Colombia, se ordena un confinamiento. Eso iría flagrantemente en contra del derecho a la libre circulación, porque todo ciudadano tiene derecho a circular libremente por el territorio de la República. Pero ¿por qué era razonable? Porque por la contingencia de salud que había, luego tenían que tomar esa decisión en aras de que prevalezca el bien común. Algo que ya no se habla en muchas escuelas de derecho, pero que no deja de ser lógico. Entonces yo creo que la ley debe ser racional. Hasta tanto la ley sea racional, hasta tanto se hace racional el objetivo y el cumplimiento. Porque es que el objetivo es que el hombre o el ciudadano sea racional. Cuando la ley proscribe o prescribe ciertas conductas y prohíbe que se hagan, lo que deberíamos hacer y buscar no es que haya condenas para esas conductas, sino simplemente que el ciudadano no las haga. Como la ley de no matar, no cometer homicidio, que está en el Código Penal. La idea no es que la gente mate y se castigue, aunque hay que hacerlo, pero la idea es que esa ley sirva más bien para que el ciudadano no mate. Pues sí, claramente eso es bastante cierto. Y otra cosa para agregar es que la ley debe tener cierto eh, parámetros de objetividad para sí mismo también mantener las libertades que tenemos como humanos en nuestros derechos. Por ejemplo, la libertad de culto, mientras un culto esté dentro de lo que, digamos, no prohíbe la Constitución, las personas deben tener el derecho a aquello, a menos que, como estabas diciendo en la pandemia, que había una excepción, digamos, si un culto permite, no sé, el canibalismo o la explotación de menores, en ese caso, ahí sí debe interferir la ley y hacer algo al respecto, porque es algo inhumano, no es algo que moralmente sea correcto en ningún contexto. Y me parece que precisamente es en eso en lo que fallaron los legisladores al condenar al sabio Sócrates, en que no creía, según ellos,
en la existencia de los dioses, aunque Sócrates había demostrado, y en un contexto todavía mitológico, que sí creía en la existencia de esa deidad, tanto así que en su apología cita el oráculo de Delfos para decir que el mismo Dios le había dicho que no había hombre más sabio que Sócrates. En eso se falló la legislación entendible por la época, en que, claro, hay que defender, así como también se hizo, y los romanos fueron ejemplo en ello, de la libertad de religión hasta tanto no se incite a la sedición y a precisamente prevalecer en contra del Estado. Yo creo que deberíamos, más que pensar en un acatamiento estricto y frívolo de la ley, más bien en pensar la razón de la ley y respetar la autoridad de la ley, no solo por razón, sino también por conciencia, porque es el Estado y es el hombre para el Estado ese que formula y en su contexto hace atribuciones que son propias de su cargo. Quiero decir, un servidor público no solo tiene que cumplir las leyes de la Constitución y en efecto las que se hayan dictado por el Congreso, también debe tener responsabilidades. Y eso también la ley, ese término también lo podemos acuñar para instituciones ya privadas o normas regulatorias que existen en esas instituciones. Pero no sé si mi estimado Rafael quiera comentar algo antes de pasar al segundo enunciado que nos muestra el texto de Sócrates. Creo que por el tiempo disponible es mejor continuar, pero por ahora muy fructífera la conversación. Bien, hay otro aspecto muy interesante en el Critón, el diálogo de Platón. Y es que Critón acude a Sócrates y él le dice que es preciso que escuche la opinión del pueblo, porque en efecto es el que tiene el poder de condenarlo, como pasó, y la conciencia de los del pueblo. En la antigua Grecia era muy común que los amigos se ayudasen mutuamente. Luego, era totalmente nefando que un amigo prefiriera su dinero en vez de ayudarle a su prójimo, a su cercano, en cualquier necesidad. Critón parece y nos muestra el texto que tenía recursos suficientes de dinero para gestionar la fuga de Sócrates. Sin embargo, Sócrates apela y dice, solo es preciso que escuchemos a la gente racional y a la gente que realmente pueda tener juicios verídicos en toda nuestra conducta y no a toda clase de personas. Un ejemplo de ellos es el gimnasta. El que practica gimnasia va a escuchar a su profesor porque él le va a prescribir cómo debe alimentarse, cómo debe conducirse, más que a 20 que le digan esto o aquello. Eso nos trae una dificultad. Y en la siguiente, ¿deberíamos prestar atención a la opinión de los ciudadanos comunes o deberíamos hacer un cierto tipo de diferenciación entre los conceptos referidos? Pues partiendo de la idea de que el poder reside en el pueblo, como la misma constitución política de Colombia del 91 dice, yo creo que el poder sí está en el pueblo, pero asimismo también toca tener cierta conciencia y no seguirlos ciegamente. Por ejemplo, el pueblo puede querer una cosa, pero si va en contra, digamos, de los fundamentos del país, de los derechos o de la humanidad en sí, yo creo que es el deber del funcionario asegurarse de que el país o nación que gobierna o la ciudad no vaya a un Armagedón o una posible eh, conducta despreciable que los pueda llevar a un caos total. Eso es un punto interesante, porque en otros textos platónicos el autor pareciera defender que en aras de la prevalencia del Estado deberíamos permitir y aplaudir que un gobernante dijese sofismas o mentiras para de alguna manera evitar escándalos tomados y afectar en alguna manera la sociedad en general. Yo particularmente creo, basado en lo que dicta la norma intrínseca de ley que tienen cada uno de los hombres, incluidos los gobernantes, que si bien
hay, si bien hay conductas o si bien hay decisiones, de alguna manera para algunos subrepticias, pero que no dejan de ser ocultas para evitar un escándalo con el que el pueblo lo puede interpretar de forma incorrecta. Sin embargo, creo que la suma de un verdadero gobernante es escuchar y es no solamente escuchar, sino conducirse según la virtud referida en cada una de sus determinaciones. Ahora, el gobernante seguramente debe escuchar más a los que tienen ciertas aptitudes para un cargo público que a toda clase de ciudadanos. Pero también debería este texto darnos luces y deberíamos pensar a partir de este texto que no podemos salir con una conclusión bastante vacua de que no escuchemos al pueblo porque el pueblo no está capacitado. Porque si bien eso es verdad en muchas ocasiones, y lo que se busca en últimas es la búsqueda, valga la redundancia, o esa aprehensión de la razón, sin embargo, esto nos debe llevar es a que el pueblo se eduque. Ahora, ¿en qué sentido el pueblo se va a educar? ¿O en qué sentido vamos a prestarle más atención a la opinión del pueblo? En el sentido de que el pueblo realmente piense y actúe conforme a la situación, a la contingencia, pero con normas o principios rectores. Mencionaba el ejemplo de la pandemia. ¿Cómo se debía comportar el gobernante? Debía tener decisiones a la luz de lo que estaba pasando, pero el principio rector o la facultad rectora o su búsqueda máxima era preservar la vida, era preservar el bienestar, era preservar la salud y era, en efecto, concomitante a eso, preservar la economía. Pero cuando el pueblo no está de alguna manera capacitado o simplemente son tardos para oír, deberíamos defender nuestras creencias como Sócrates hasta la muerte. Um, pues que digo al respecto de que sí es menester que el pueblo sepa lo que está haciendo, porque uno lo ve claramente muchas veces en las elecciones que muchas personas votaron, por ejemplo, en el 2022 por Rodolfo, por el simple hecho de que Petro no se subiera a la presidencia, sin saber todas las cosas que Petro y Rodolfo proponían. Entonces sí estoy bastante de acuerdo con lo del pueblo y al respecto de defender las ideas hasta la muerte, yo creo que sí es importante ser fiel a lo que uno cree, porque ser fiel a ser a su ser. Porque en el caso de, digamos, debe ser un caso muy extremo para negarse a sí mismo, porque, digamos, si no realmente crees en lo que eres, te estás negando a ser a ti mismo y eres un ser bastante superficial. Otro aspecto bastante, bastante interesante para añadir a ese punto es que yo considero que deberíamos defender lo que creemos siempre examinando lo que creemos. Eso fue lo que hizo Sócrates. Sócrates hasta la muerte, la búsqueda de la verdad, por encima de todo. Pero cuando Critón le propuso, Sócrates no fue fanático, como vemos muchos hoy, que yo creo esto y a mí nadie me presente otro planteamiento y yo no le estoy buscando convencer, no me convenza y yo tengo argumentos quizá no tan válidos. Sócrates lo que hizo fue escuchar a Critón, escuchar su causa y tratar con argumentos lógicos de ver si Critón tenía la razón o no. Y ahí es donde Critón, de una manera dócil, después de verse vencido por los argumentos, aunque hubiera sido lógico que no hubiera aceptado la derrota y hubiera tratado de en el futuro tener mejores argumentos, como también es algo válido que se debe hacer cuando uno realmente no está de acuerdo y quiere tener mejores evidencias, pues Critón lo que terminó diciendo fue Sócrates, nada tengo que decir. Entonces creo que la búsqueda del conocimiento y de defender lo que creemos debe estar habituada a también cuestionar eso. Así, claramente, si no cuestionamos lo que creemos porque lo creemos en un principio, estaríamos prácticamente solo repitiendo la misma jerga que nos han enseñado sin realmente entender y de cierta manera tener una pasión por eso que nosotros creemos. Ahora también toca entender que, como estás diciendo, no se puede ser cuadriculado y cerrado y evitar a las otras personas, porque asimismo, ¿cómo vamos a tener credibilidad como ser si ni siquiera
conocemos y respetamos los que otros dicen, porque toca tener tolerancia por el prójimo, no tanto en eh, concordar con lo que piensa, sino en respetarlo en lo que es. Porque también toca mirar, por ejemplo, en contextos de gobernantes, toca mirar lo que otra gente pasa, lo que otra gente cree, y mirar si de pronto ellos tienen una solución más viable a la que uno mismo tiene, puede generar. Sí, y precisamente esa autoridad intelectual fue la que Sócrates le dio, si consultamos la apología, y quizá la estaremos comentando después en algún momento, cuando Sócrates busca ese conocimiento, él dice, bueno, vosotros sois los que sabéis, entonces yo voy a vosotros, decidme pues. Y ahí es donde sale el famoso, solo sé que nada sé, y que era mejor que los otros, porque ellos, creyendo saber todo, no sabían nada. Y él, no sabiendo nada, creía no saber. Pero bueno, estimado doctor Tovar, ¿algo más para agregar para esta velada acerca de ciertas panorámicas y reflexiones acerca del escritor? Pues más que todo recalcar la importancia, digamos, de la diferencia de pensamiento para así construir un mejor futuro. Diría que ese sería un buen punto para examinar y procesar respecto a este texto. Bien, muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo en ese aspecto y espero que haya servido para todos los oyentes que quieran nutrirse un poco más. Oirá el académico y se volverá más académico, no por nosotros, sino por su propio interés, su propio conocimiento y la propia utilidad que le dé también es para su propia vida. Así que esta es la sección de filosofía de eruditos y política. Muchas gracias.